Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una sesión de Pláticas con Pau y el día de hoy voy a hablarles acerca de un tema muy interesante que es los efectos del LSD en el cerebro. Entonces vamos a ver esto desde un punto de vista objetivo, desde un punto de vista psicológico, incluso un tanto fisiológico, para entender qué es lo que pasa cuando el cerebro es afectado por el LSD, esta droga que es algo conocida ya en la actualidad. Vamos a ver. Bueno, primero hablemos un poquito acerca de la historia. El LSD es una sustancia que se conoce como la dietilamida del ácido lisérgico, o en su forma corta es el LSD. En realidad, esta es una sustancia psicoactiva que proviene del hongo del centeno. Por allá en la Edad Media se conocía que este hongo era potencialmente peligroso y que podía causar alucinaciones o incluso muerte en la gente de la Edad Media. Años después, el científico suizo Albert Hofmann decidió estudiar este hongo y sus sustancias y entonces aisló el LSD. Por algunos años el LSD se quedó en el olvido, nadie le hacía caso, pero Albert Hofmann dijo, no, yo creo que debe haber algo interesante en este. Entonces comenzó a trabajar en él y un día de forma accidental él cuenta que empezó a sentirse muy mal, empezó a sentirse con mareos, con alucinaciones, con angustia, con ganas de vomitar, etc. Entonces dijo, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo pude haberlo consumido? E intuyó que quizás había sido por medio de la piel al tocarlo con sus dedos. Entonces en ese momento pensó que era una sustancia potencialmente tóxica o con bastante poder. Entonces decidió hacer una prueba consigo mismo. Esta prueba es lo que se le conoce anecdóticamente como el día de la bicicleta, puesto que él consumió 250 UG de la sustancia. Él la consumió y redacta que se sintió muy mal, que básicamente le dio lo que se conoce como un mal viaje, que sintió mucha angustia, paranoia, alucinaciones, un estado emocional similar a la esquizofrenia. Entonces, pues se espantó un poco, pero al día siguiente se despertó como si nada y relató que no sintió efectos secundarios luego de esta experiencia, por lo cual le causó aún más inquietud. Y de hecho, contactó a sus colegas y les envió una muestra de LSD, bueno, pero ya les envió solo un tercio de lo que él había consumido. Hoy en día se conoce que 25 UG o miligramos es lo que se requeriría para comenzar un viaje de LSD, es decir, la 10ª parte de lo que consumió Albert Hofmann en aquella ocasión. Y es conocido como el día de la bicicleta porque se dice anecdóticamente que él salió de su laboratorio y comenzó a andar en la bicicleta cuando de repente pues se comenzó a sentir todos los efectos. Posteriormente, en los años 60, el LSD se comenzó a popularizar, pero de forma tal que incluso llegó a ser criminalizado, puesto que en aquella época, cuando se estaba dando la onda hippie de la psicodelia, de la apertura sexual, de la apertura musical, etc., se vio relacionado con muchos accidentes de tránsito, incendios, choques, etc. De tal manera que el gobierno decidió prohibirlo porque le pareció peligroso, no necesariamente relacionándolo con muertes específicamente causadas por el LSD, sino por todo el contexto que había a su alrededor y también por la criminalización de la onda hippie en sí. Bueno, ¿qué pasa entonces con el LSD? Es conocida como una de las sustancias que son alucinógenas o psicoactivas. ¿Qué es esto? Básicamente cuestiones que provocan una distorsión sensorial, es decir, lo que nosotros apreciamos por medio de los sentidos es tergiversado o interpretado de forma diferente en nuestro cerebro. Algunos de los efectos del LSD son mareos, pupilas dilatadas, sudoraciones, incremento en el ritmo cardíaco, entumecimiento, escalofríos, etc.
Las alucinaciones, o bueno, más bien los efectos del LSD pueden comenzar más o menos a partir de los 40 minutos de haberlo consumido hasta los 90 minutos y pueden durar de 8 hasta 12 horas. Claro que tiene un pico que se da más o menos entre la tercera y la quinta hora luego de haberlo consumido. Esto es sumamente variable de acuerdo a la cantidad que se consuma, al metabolismo de la persona, si ya tiene alguna tolerancia, etc. Entonces, pues bueno, hay una variedad de efectos que pueden ocurrir por el consumo de LSD. Ahora, una cosa importante del LSD es que está relacionado con la serotonina. Existe un mundo de drogas o de sustancias y cada una va a tener una afectación a un diferente neurotransmisor. Por ejemplo, sustancias como la cocaína, la metanfetamina o las anfetaminas afectan los neurotransmisores de la dopamina. O también podrían afectar los de nonepinefrina. Sin embargo, el LSD, así como el MDMA o el DMT, se van a afectar hacia los neurotransmisores de la serotonina. Una cuestión importante de esto es que esto está relacionado con algunas funciones cerebrales que tienen que ver con la homeostasis e incluso con la supervivencia. A diferencia de las otras sustancias que tienen que ver con una reacción de placer y satisfacción, y ahí donde radica su potencial de ser adictivas, en contraposición con el LSD. Entonces, la serotonina es esta sustancia que, bueno, se conoce como esta hormona de la felicidad, pero mal conocida porque ni es una hormona y no necesariamente está relacionada solo con la felicidad, sino con varias otras funciones cerebrales. En la generalidad sirve para que nuestro cuerpo esté bien, sirve para poder controlar nuestro apetito sexual también, porque al final del día es una cuestión de supervivencia como humanidad. De tal manera que el LSD se considera dentro del rango de las indolacilaminas, es decir, son estas sustancias que se asemejan a la serotonina y por eso son recibidas por estos neurotransmisores. Entonces, los efectos del LSD en el cerebro son bastante variados porque afectan al sistema dopaminergénico, es decir, nosotros tenemos unos receptores que son los 5-HT2A. Estos son los receptores propios de la serotonina. Entonces, lo que sucede con el LSD es que se estimulan estos de tal manera que estamos como si fuéramos produciendo serotonina. Pero no nada más afectan a este receptor, sino también a los receptores de la dopamina. Por eso es que a lo largo del tiempo que dura el efecto del LSD vamos a sentir una evolución en sus efectos. En las primeras horas, que es cuando estamos enfocados, digamos, sus efectos están enfocados al 5-HT2A, van a estar relacionados los efectos a la serotonina y por eso van a ser un tanto más sensoriales, y conforme va pasando el tiempo van a ser más emocionales, por así decir. Ahora, también afecta lo que se conoce como el bloque tálamo-cortical. Entonces, nosotros tenemos esta conexión constante entre la corteza cerebral y el tálamo. Entonces, desde la corteza cerebral, aquí es donde nosotros normalmente recibimos la información del entorno, porque eso está directamente relacionado a nuestros sentidos, por ejemplo, a la vista. Entonces, de aquí se transmite hacia otra parte, un poquito más adentro del cerebro, que es el tálamo. Aquí en el tálamo se almacena la memoria. Es por eso que cuando nosotros observamos algo, lo interpretamos en el tálamo, ya que le damos una interpretación por medio de la memoria. Sin embargo, cuando se consume LSD, este bucle funciona al revés, es decir, el tálamo es el que empieza a mandar información hacia la corteza. De ahí que se dan las alucinaciones. Como ya platiqué un poquito anteriormente, las alucinaciones se dan cuando nosotros de repente estamos
percibiendo algo por medio de nuestros sentidos, pero que no tiene un fundamento real. Como que veamos que una planta nos está hablando, pero esto pues no es cierto, o que veamos que una pared se está moviendo, pero tampoco es cierto, pero así lo está interpretando nuestro cerebro, aunque no esté sucediendo en la realidad, puesto que es más bien una imagen que surge de nuestro cerebro y se interpreta como una imagen. Entonces, esto es más o menos cómo funciona el LSD. De tal manera que el LSD va a generar una serie de conexiones en nuestro cerebro que va a provocar una inundación sensorial. Es decir, estamos llenos de estímulos por parte de nuestros sentidos por todas partes que provoca una sinestesia. Es decir, la sinestesia se da cuando se da un cruce entre los sentidos y que parece que uno se está percibiendo con el otro en cuestiones como ver la música o como saber los colores o como escuchar los tactos, los sentidos. Entonces, estas cuestiones que no tienen sentido, pero así se aprecian cuando el cerebro está en este estado. Ahora, también existen afectaciones en la personalidad derivado del LSD, porque normalmente se dan algunas conexiones cerebrales, digamos, en la superficialidad, pero el LSD activa otras partes del cerebro que normalmente están aisladas y en ese momento empiezan a conectarse con otras, de tal manera que hay conexiones pues que no se dan normalmente en el cerebro y solo se dan en esta circunstancia. Por eso se dice que genera otro estado de conciencia, otro estado que no es el mismo de estar alerta o el mismo de estar dormido o el mismo de ser consciente de uno mismo, sino otro que solo se puede lograr por medio del estímulo de esta sustancia. Estas conexiones cerebrales anormales, algunos estudiosos indican que se asemejan al cerebro de un niño, puesto que están observando todo el entorno con asombro, sin muchos paradigmas previos y más abiertos, por así decir. A la larga, se dice que el consumo de LSD puede dar algunos efectos en la personalidad que tienen que ver con la apertura de mente. Es decir, después de que una persona lo consume, podría ser que semanas después tenga otros estímulos creativos, que esté abierto a otras opiniones o que simplemente encuentre otras formas de pensar y las pueda aceptar porque su cerebro ya estuvo trabajando de otra manera a la cual no estaba normalmente acostumbrado. Se hicieron algunos experimentos en los cuales se tomó a un grupo de personas, a algunos se les dio un placebo, a otros sí se les dio LSD. Se los administraron por allá del 2021, los metieron a esta máquina que te escanea el cerebro y observaron que la gente que había consumido LSD estaba generando todas estas conexiones cerebrales. Y ellos describieron su experiencia como que a veces sentían una disociación con su cuerpo, que tenían otro tipo de sensaciones, pero que a la vez todo este contexto lleno de investigadores dentro de la máquina y todo no les permitió disfrutar tanto esta experiencia, pero unas semanas después se sintieron todavía afectados positivamente luego de esta experiencia. De ahí que algunos científicos indican que podría existir un posible uso terapéutico con el LSD, quizás para tratar depresiones o adicciones. Lo cierto es que aún falta muchísimo para estudiar acerca de esta sustancia, por lo cual sería necesario considerar un consumo responsable de esto. Hoy en día se da muchísimo en entornos como de música electrónica, de raves, de festivales, etc. Y pues hay que recordar que también el efecto va a depender del set y el setting, es decir, cómo está la persona en sí y cómo está el entorno. Entonces no se puede predecir una fehaciente conclusión o una sola forma de vivir la experiencia del LSD. Lo que sí podemos saber es que pues tiene estos efectos muy interesantes en el cerebro. Bueno,
Sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y esto fue todo. Hasta luego.